tardes, bienvenidos a De Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con el viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y él es Richard Ruiz Moreno. Buenas tardes, Richard. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, como ustedes saben, desde que empezó la pandemia ha habido un cambio muy significativo, no solo en la vida de las personas, sino también en lo que es el acontecer de nuestro Estado. Y el Estado peruano se ha preocupado por su población y ha empezado a dar cierto tipo de incentivos, apoyos a todas las personas, tanto pequeñas y medianas empresas o personas que por motivos de la pandemia han tenido que perder el trabajo. Y uno de los bonos más importantes que han dado es el bono familiar universal, que es justamente el tema del que hablaremos hoy. Richard, coméntanos, ¿qué es el bono universal familiar? Es importante mencionar aquí que este segundo bono familiar, porque es la segunda entrega, para poder comentarles, hay que comentarles primero la primera entrega. La primera entrega estuvo integrada por 4 momentos. Un primer momento, que es el bono Yo me quedo en casa, donde lo que se priorizó ahí son familias pobres, en ámbitos urbanos y periurbanos. Luego vino el bono independiente, donde se priorizó personas que habían perdido el trabajo independiente por motivos de la pandemia, en las zonas donde había expansión de la pandemia. Y luego vino el bono rural, donde se priorizó el ámbito rural de pobreza y pobreza extrema. Y finalmente vino el bono familiar universal, que era priorizar no solamente a aquellos pobres y muy pobres, ni a aquellos que habían perdido el trabajo, sino se incorporó un concepto nuevo, que era el de la vulnerabilidad. Es decir, familias que en el transcurso de la pandemia eran más vulnerables económicamente. Y entonces, este primer bono, este primer grupo de bonos fue orientado a familias pobres, pobres extremas, pero también vulnerables. Y ese concepto es importante porque eso nos permitió, para esta segunda entrega, hablar ya no solamente de pobreza y pobreza extrema, sino de vulnerabilidad, entendida como aquellas familias que durante el proceso de la pandemia hayan tenido circunstancias que hayan afectado su economía. Claro, y hasta la fecha, justamente lo que tú me comentabas, ya había un primer proceso. El de ahora tiene ciertas innovaciones, de las que hablaremos más adelante. ¿A cuántas familias se han beneficiado? Y aproximadamente, ¿cuál ha sido el monto de inversión del Estado? Ok, nosotros hemos programado para este primer bono, el que estamos concluyendo ahora, o que ya se está concluyendo, hemos programado 8.4 millones de hogares. De esos 8.4 millones de hogares, ya hemos alcanzado y bordeado casi un 90% de alcance. Esto más o menos es un poco más de 7 millones de hogares a los que ya hemos llegado en este primer bono. Ahora, para este segundo bono, hemos planteado 8.4 millones de hogares nuevamente y estamos ya comenzando a hacer las entregas. Ambas entregas suman aproximadamente 13.000 millones de soles. El primer bono, 6.500 millones, y esta segunda entrega, algo así de 6.500 millones. Hay un tema muy importante. ¿Quiénes son los beneficiarios y cómo se les elige? O sea, ¿cuál es la metodología que se está utilizando para saber quién sí puede ser beneficiario y quién no? En el primer bono tuvimos un padrón general de hogares, que era el padrón que teníamos en ese momento, y que ocasionó justamente muchos inconvenientes en cuanto se refiere a percepción de la gente respecto a quién estaba y no estaba. Al finalizar este primer bono, prácticamente después del bono familiar, del bono rural, nosotros comenzamos a incorporar familias que no estaban en el radar inicial del padrón general de hogares. Y entonces se implementó lo que nosotros llamamos el Registro Nacional de Hogares. ¿Y cómo se implementó esto? A través de un registro activo de las personas en la web, pero también cruzando variables de RENIEC. Y entonces tuvimos un padrón más completo. Nosotros pensábamos, por ejemplo, que éramos casi 7 millones de hogares los que deberían haber sido considerados pobres y vulnerables. Pero finalizada
el registro virtual y finalizado esta suerte de cruce de lo que es información, encontramos que 8.4 millones de hogares eran los pobres, pobres extremos y vulnerables. Y entonces así es como se recogió esta información. En este grupo de 8.4, repito, están no solo familias pobres y muy pobres, sino también están familias vulnerables, aquellas que tienen un negocio independiente, que han sido afectadas por la pandemia, o aquellas cuyos ingresos no llegan a un nivel básico de sostenibilidad para la familia. Estos han sido incorporados también en el padrón. Claro, y ahí me hace una pregunta muy importante porque la gente ahora dirá, a ver, yo recibí el primer bono, ¿puedo volver a recibir en esta oportunidad? ¿O también en esta oportunidad, si no me tocó la anterior vez, me podrá tocar? Exacto. Todas las personas incorporadas en el primer bono han sido incorporadas en el segundo bono, excepto algunas que son, por ejemplo, hogares unipersonales, donde hay una sola persona en el hogar y este ha fallecido, excepto, por ejemplo, aquellas personas que han reconformado sus hogares, excepto algunas otras personas que no suman muchos, pero que no estarían en este segundo tramo. Pero lo más importante es que para este segundo bono existe la incorporación de más de 400,000 nuevos hogares al padrón. Esto es lo más importante, porque se han incluido hogares unipersonales de jóvenes que se han ya desligado de su familia, que han formado núcleos familiares nuevos, o de adultos mayores que también tienen estas circunstancias de haber generado núcleos nuevos, ¿no? Núcleos familiares nuevos. Y hablando un poquito ya más del proceso que se está siguiendo, ¿de cuántas etapas consta? Bueno, este segundo, hay dos macroprocesos. Un proceso que es la elaboración del padrón de hogares, ¿no? Que se llama ahora Registro Nacional de Hogares. Y un segundo proceso que es el proceso operativo de pago, y que tiene que ver el pago con el cobro. Entonces, para este segundo bono, ¿no? Hemos establecido 5 fases de pago. La primera fase, que es esta, que es el depósito a cuenta. Esto es importante mencionarlo porque en el primer bono, en la primera entrega, el depósito a cuenta no superó el 30% de los hogares beneficiados. Ahora estamos bordeando el 60% de hogares beneficiados que van a recibir directamente a sus cuentas el bono. Es decir, hemos duplicado el número de hogares, que lo hará a través de una cuenta de ahorros o una cuenta en los bancos correspondientes. ¿Qué cosa es lo que esto genera? Genera que el dinero que ingrese sea un dinero que se formaliza totalmente a través del sistema financiero y por lo tanto es, en buena cuenta, una mejor herramienta para dinamizar mercado. Eso es el primer asunto. La segunda fase la tenemos a través de carritos pagadores. ¿Qué pasa? El Perú, como tú sabes, es distinto, es muy complejo y entonces hay zonas que tienen mucha dispersión y están muy lejanas de zonas de desarrollo o zonas donde exista un banco. Y entonces para estos hogares se ha planteado un esquema de entrega a través de empresas transportadoras de valores, que lo hacen a través de carretera, lo hacen por vía fluvial y lo hacen inclusive por vía aérea. Y llegan a los puntos más alejados, ¿no? Casi son más de 900, casi 1,000 puntos de pago en todo el país, donde estas personas reciben el dinero de los 760 soles a través de empresas transportadoras de valores. Esta es la segunda fase. La tercera fase tiene que ver con pago presencial, pero que de alguna manera nosotros lo hemos dejado por el tema que genera mucha suerte de contagio, el problema de bioseguridad, así que lo hemos minimizado a un número muy pequeño de hogares que lo va a recibir en ese sentido. La cuarta fase tiene que ver con la fase digital, que es lo que nosotros estamos proponiendo mucho, estamos trabajando mucho, que tiene que ver con billeteras electrónicas, que tiene que ver con inclusión financiera a través de estas, etcétera, ¿no? Y una quinta fase que tenemos lo nuevo prácticamente, que es lo de cuenta DNI, que es para una fase posterior en el mes de diciembre. Entonces, todas estas fases articuladas, y yo quiero hablar básicamente de las dos primeras, que es las que están mucho más cerca, que es depósito a cuenta, y la segunda fase, que es la de el carrito pagador.
que lo tenemos aquí nomás porque debemos comenzar ya el 30 de octubre. Exacto. ¿Y cómo las personas pueden enterarse? A ver, por la web que se ha habilitado, yo puedo saber si soy beneficiaria del bono. Pero ¿cómo puedo saber cuál de ellos es el que me corresponde? ¿Con cuál de ellos voy a, si me van a depositar? Si me van a depositar, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos que yo tengo que tener para que me puedan depositar? Ya, muy bien. Nosotros tenemos un solo canal, digamos un solo canal oficial de información, que es la web www.bfu.gov.pe. Sería interesante que ustedes puedan colocar eso abajo como No, como una por supuesto, banderita. Para www.bfu.gov.pe. Este es, digámoslo así, la web oficial, no hay otra. Y justamente colocamos .gov.pe porque eso un poco desestabiliza a aquellos hackers o aquellas personas que malintencionadamente que clonan páginas. Entonces, a partir de aquí, hay diferentes canales de información de esta web. Una de ellos es la mesa de lo que es ayuda, que es a través de unos formatos donde hay posibilidades de pedir más información. Pero la otra también es a través de la línea 1811, ¿no? A través de estos medios uno puede saber, primero, en qué fase está y segundo, en qué modalidad está, claramente. Y luego de esto, planificar su cobro. Fíjese usted, en el Perú somos poco planificadores en general. Esta probablemente, que es ya la operación financiera más grande del país, ha tenido en su historia, está siendo totalmente planificada. Así que nosotros pedimos a los ciudadanos que también tomen herramientas de planificación para el cobro. Entonces, así como nosotros planificamos el pago, los ciudadanos tienen que acompañarnos en la planificación del cobro. Y entonces, si ya saben la fase y la modalidad, lo que tienen que hacer, lo que tienen que saber ahora, por ejemplo, es que en esta primera fase de depósito a cuenta, no tiene que ir al banco. Solamente puede hacer efectivo a través de su tarjeta, con cajero o con agente corresponsal o pagando directamente en la tienda, porque usted sabe que ahora en la parte urbana, por lo menos, hay muchos agentes en tiendas que pueden hacer efectivo el pago, ¿no? Y solamente van a poder acceder a este tipo de, o sea, a esta modalidad las personas que tengan cuenta en Banco de la Nación o están dentro de todos los bancos. A todos los bancos. Están 21 entidades financieras, o sea, todo el sistema financiero se ha comprado el pleito y se ha metido a la cancha para tener términos deportivos y se ha metido a la cancha y está poniendo todo su esfuerzo en hacer llegar este bono a todos los ciudadanos. 21 entidades financieras que incluyen al Banco de la Nación, y no voy a hablar de la banca privada porque si no me olvido de alguno y se ponen celosos. Así que mejor no hablo. Son 21 entidades financieras y el Banco de la Nación. Perfecto, entonces es una, Dios mío, es realmente, como tú decías, un plan macro, probablemente, y sí, es el más grande que ha tenido hasta ahora nuestro país, y nosotros como ciudadanos pues tenemos que empezar también a ponernos las pilas y ser más proactivos en ese aspecto, y empezar a planificar, ¿no? Esto como país nos está enseñando mucho. En realidad la pandemia, a pesar de que ha detenido mucho la vida de la gente, está trayendo muchas enseñanzas que esperemos que en los próximos años concluyan en una mejor calidad de vida para cada persona, ¿no? Mira, yo siempre a los periodistas o a los medios que nos entrevistan, siempre los invito a que nos acompañen en las diferentes modalidades de pago. Ahora estamos en depósito a cuenta y por ahí he visto algunos reportajes periodísticos tomando el depósito a cuenta que me parecen bien, pero los invito a hacer lo demás. Es decir, hacer, por ejemplo, la ruta de los carritos pagadores. O sea, a ti y a todos los periodistas que puedan haber, para que nos acompañen en la ruta de los carritos pagadores y vean cómo es llegar y qué esperanza se le da al poblador más alejado haciendo la entrega de este bono. Igual podrían acompañarnos para los temas de billetera digital, igual para cuenta DNI. Es decir, la mejor manera de hacer una crítica constructiva de parte de los medios es incorporándose al proceso de pago y viendo in situ qué es lo que pasa con lo que es la población. Así es. Bueno, entonces justo hace un momento tú comentabas acerca de los canales y medios de orientación e información que se han habilitado. Ah, sí. Aparte de la web que ya
hay que ponerlo, www.dfu.gov.pe y la línea 1811. También nos encontramos en redes sociales. ¿En qué redes sociales nos podemos encontrar? En todas las redes sociales, los diferentes, o sea, los diferentes actores, en este caso Banco de la Nación, actor principal, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene el ámbito urbano, y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene el ámbito rural, han puesto a disposición información también en sus redes de estas diferentes entidades. Adicionalmente a esto, también hemos visto un interés muy fuerte y muy proactivo de los diferentes bancos que también han comenzado a movilizar redes, dando información valiosa para los usuarios. Además de esto, del tema de lo que es redes, tenemos, digámoslo así, dos brazos interesantes adicionales. Uno, que son los centros de atención en los ámbitos urbanos, que lo está trabajando el Ministerio de Trabajo, respecto al cobro de bono, para dar información básicamente de lo que es modalidades, de las fases, pero también tenemos medios alternativos en el área rural. Uno de ellos son los tambos distribuidos en todo el Perú, que son los lugares donde se dan mucha información de todos los programas sociales. Ahora están dando información también del bono. Segundo, tenemos los diferentes agentes pues a nivel comunitario. Llámese alcaldes, llámese autoridades, llámese APUs, líderes comunales, que también están haciendo una labor importante de difusión. Y finalmente, otros medios alternativos que también hemos tenido que ir trabajando en el diario que hacer de esta primera entrega, es fortalecer unas organizaciones que nos están ayudando mucho, ¿no? Organizaciones que sin el apoyo del Ministerio de Cultura y sin el apoyo de lo que es la Defensoría, no podríamos haber llegado. Es decir, el aparato estatal en su conjunto se está poniendo a trabajar en este aspecto, que creo que eso es importante en la entrega de lo que es este bono, ¿no? Claro, y qué importante también ver la unión, ¿no? No solamente a nivel de instituciones del Estado, sino también con la empresa privada, porque obviamente esto es algo que deriva en el bien de nuestra población. Así que, y también acá hay que hacer un llamado a toda la gente que nos está viendo, la importancia de siempre recurrir a las fuentes oficiales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque siempre hay gente que a veces saca por ahí algún beneficio de este tipo de temas. Hay que tener mucho cuidado siempre con la fuente oficial. Y última pregunta, Richard, la más importante. ¿Se prevé la entrega de este tipo de bono para el próximo año? Mira, esto es importante decirlo porque recuerden ustedes que desde marzo hasta la fecha, el gobierno peruano ha venido trabajando día a día en el análisis de la data. Tiene mucho que ver esto con cómo se comporta lo que es la pandemia. Y como ustedes saben, la pandemia en este momento tiene un comportamiento, digámoslo así, un poco errático en el sentido de que el próximo mes aparecen nuevos datos a favor, en contra, y así se va, digamos, construyendo un escenario diario. Entonces, desde que apareció la pandemia hasta la fecha, el gobierno ha ido tomando medidas, digamos, día a día. Recuerden ustedes que el señor presidente ha ido saliendo casi todos los días en medios para explicar un poco cómo el gobierno ha ido cambiando un poco de estrategias y cómo ha ido incorporando cosas nuevas para poder tener esta imagen de protección respecto a los hogares, lo cual es correcto. Entonces, yo no me aventuraría a dar digamos, a decir si ya se está pensando en un bono o no. Lo que yo sí diría es que no pierdan el hecho de que el gobierno está constantemente analizando la situación y viendo qué otras medidas se pueden incorporar, adicionar a estas que ya existen para proteger a los hogares en el país. Entonces, a tu pregunta, si se está considerando un tercer bono, si ustedes quieren ponerlo así, yo creo que lo que se está siempre haciendo es evaluando el contexto de tal manera de ver la mejor medida en adelante que se pueda tomar para la protección de las familias en esta contingencia, para las familias más vulnerables, más pobres que tiene el país.
Perfecto. Bueno, Rich, entonces nosotros desde acá, de Política, saludamos este tipo de iniciativas. Obviamente todo lo que tenga que ver con apoyar a nuestra población siempre va a ser bien recibido. Esperemos que sigan trabajando en pro de la calidad de vida de nuestra población y bueno, Si me nada más. permites unos segundos más, solamente hacer dos cosas, presentar dos informaciones a la gente, información valiosa. Primero, que no vaya a los bancos, no hay razón para ir a los bancos. Tienen ustedes los diferentes medios de cobro a través de medios virtuales, ir a la gente corresponsal, etcétera. Y lo segundo, creo yo que nosotros desde el Estado en general tratamos de llegar a la población más necesitada, a la más vulnerable, y en esta contingencia nada es suficiente. Nosotros hacemos el máximo esfuerzo, pero también de parte de la población hay una corresponsabilidad, así que ayúdennos a hacer que este pago de este segundo bono sea más ordenado y tenga las mejores medidas al pago del bono pues, anterior. Eso solamente sería el llamado a la población. Muchas gracias, Richard. Y sí, hacemos hincapié en lo último que él dijo. Esta lucha no es solamente del sector salud, no es solamente del Estado, es una lucha de todos como sociedad. Así que vamos a seguir poniéndonos las pilas para poder vencer pronto a la pandemia. Muchas gracias, Richard. Buenas tardes. Buenas tardes.